¿Estamos entonces, señora Soledad? Sí, estamos, senador. Estamos convocados para tratar la discrepancia que se produjo entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Y lo que corresponde en primer lugar es elegir presidente. Presidente. Muy bien. Se aceptan sugerencias para la elección de presidente de la comisión. Jorge Pizarro, presidente. Jorge Pizarro, presidente de la comisión. No sé si es el más indicado, pero creo que es lo que corresponde nomás. Ah, ya. Es lo que hay. Es lo que hay. Está bien. Con ese entusiasmo, menos mal que fuiste a votar el domingo, ¿no? Ya. No, pero ahí fui a votar. Fuiste con ganas. Más ganas que no sé Fuiste qué. con ganas, Me desperté a las 5 de la mañana, ansioso, desvelado. ¿A qué le importa? Pero bueno, es verdad. Y no fue el único, chequeé después. ¿Sí? ¿Esto está ahí ese día en el cuartel de bomberos o está No, estaba... Eso no lo pregunte. Eso no lo pregunte porque puede explicar el problema. No, sí, no, está todo bien. Más grave. Esos frentes están todos. Ya, entonces, estamos, Soledad, estamos citados para conocer las discrepancias que hay en materia de salario mínimo. Este ha sido un proyecto largamente discutido. Antes de iniciar la sesión, no sé si el señor ministro alcanzó a escuchar algo, pero en la informalidad, mientras nos comunicamos, algunos colegas plantearon si había alguna propuesta o alguna novedad en la formulación de la propuesta del gobierno respecto al tema. Entonces, si les parece, partimos por ahí o después ofrezco la palabra para quienes tengan alguna sugerencia que hacer. Ministro. Buenos días, presidente. Gusto saludarlo a los diputados buenos días. Y a la secretaria, por supuesto, doña María Soledad. Buenos días, ministro. Presidente, a su pregunta, no hay ninguna novedad. La verdad que en todo este debate, como a usted le consta, y a los diputados también, nosotros fuimos sumamente transparentes en la postura del Ejecutivo. Usted recordará que tenía un reajuste original propuesto de 0,4%, eran 1.500 pesos en términos monetarios. Y la verdad que luego de sucesivas conversaciones nosotros hicimos dos cambios importantes que fueron los que fueron aprobados en el Senado. También recibieron la mayoría de los votos en la Cámara, hay que decirlo, aunque no se alcanzó el quórum, pero recibió una mayoría de los votos, que consistía en un reajuste de 6.000 pesos y abriéndose además a generar una estación intermedia en lugar de un reajuste anual, definir el mes de abril del año próximo como compromiso para ingresar un nuevo proyecto de ley que, a la luz de la situación económica, el mercado laboral, por sobre todas las cosas, nos permitiera hacer una nueva propuesta. En conjunto se planteó también en la Cámara de Diputados la idea de, en esa negociación, incorporar más actores, no solo más actores sindicales, sino que también empresariales, cosa que nos parece una buena idea y estamos dispuestos naturalmente a movilizar de forma tal de tener a representantes pymes, representantes de la CPC o de la gran empresa y tener de esa forma una discusión más rica y nutrida. Pero esa es la propuesta que el Ejecutivo, siempre con mucha transparencia, planteó. Recordando, presidente, y yo quiero hacerlo una vez más, a riesgo de ser majadero, de que el reajuste del salario mínimo no lo paga el Estado. Esta es una obligación legal que versa o que porta sobre los empleadores privados. Y en esta materia, presidente, no hay dos lecturas, que el mercado laboral vive un momento históricamente malo, bajo cualquier vara, bajo cualquier parámetro de comparación, y más aún vive un momento muy malo y muy difícil, la pyme. Y la pyme, recordémoslo una vez más, concentra 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras que reciben en torno al salario mínimo. Y por eso acá la responsabilidad primera, presidente, es tener un reajuste que mantenga el poder de compra. De hecho, el reajuste de 6.000 pesos, si uno lo ancla a la inflación futura, aumenta el poder de compra, claro, moderadamente, en torno a un 1 o 1,1%, pero lo mejora.
y habida cuenta de las circunstancias excepcionales que vivimos, nos parece que este es un esfuerzo bien relevante a tener a la vista, no olvidando además que la debilidad manifiesta del mercado laboral, y en particular del mundo PYME, es lo que moviliza o justifica que hoy día el Estado de Chile, en una política inédita, esté subsidiando los empleos a través de un programa de subsidios para las nuevas contrataciones y el regreso de los trabajadores y trabajadoras suspendidas. Así que me parece que no hay dos lecturas respecto al momento crítico que vive nuestro mercado laboral, y me parece que el sentido de responsabilidad más básico a la hora de proponer un reajuste del salario mínimo es hacerse cargo de esa realidad que, insisto, no la paga el Estado, la van a tener que pagar los empleadores de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bien, ofrezco la palabra a alguno de los colegas que quiere hacer uso de ella, alguna consulta o comentario. Tal vez sería bueno si alguno de los colegas de la Cámara, de los que rechazaron la propuesta del Senado, nos pudieran contar algo, argumentar o plantear alguna cosa. Si no, lo que correspondería es que procediéramos a votar las distintas alternativas que tenemos. Gabriel. Nosotros, presidente, si bien valoramos en su momento la disposición de hacer un reajuste semestral y no anual, y por lo tanto el compromiso de volver a discutir esto en abril en función de la economía, de cómo va la economía. Creemos que hay una tensión, pero estos argumentos ya se han dicho, entonces no voy a decir nada nuevo, una tensión que es difícil de encontrar el equilibrio entre la redistribución de empleo. Y evidentemente a estas alturas quienes han sido más golpeados por esta crisis, pese a que es tremendamente transversal, son principalmente los sectores más vulnerables. Y por eso, de hecho, hoy día ustedes sabrán, en Comisión de Constitución de la Cámara, vamos a votar la posibilidad de un segundo retiro del 10%. Y esto que nosotros sabemos que es una política que tiene altos costos, llega a la posibilidad de discutirse producto de la falta de apoyo y comprensión de la magnitud de la crisis, en particular para las personas más vulnerables. Y por lo tanto, la señal que se dé respecto del aumento del sueldo mínimo es significativa para poder paliar también estos momentos de tanta dificultad. Nosotros creemos que, y lo conversábamos el otro día en un seminario internacional con el exministro Velasco, Andrés Velasco, que la posibilidad del Estado de Chile de aumentar su deuda pública y por lo tanto que sea el Estado quien haga aportes más significativos en vez de que la crisis la sigan pegando directamente a las personas de sus pocos ahorros que tienen, es lo más deseable. Sin embargo, no hemos encontrado receptividad por parte del gobierno en esto y de hecho el ingreso familiar de emergencia se ha ido quedando totalmente corto, y ya saben lo que ha pasado con la ley de protección del empleo, en donde ya estamos con un nivel reducidísimo del salario completo. Por lo tanto, todas las señales en esta dirección aportan. Sabemos que no es en ningún caso la única solución, pero lo rechazamos justamente para tener la posibilidad en esta comisión mixta. Ojalá... Sí, de WhatsApp creo que hay muy poco. Sí. Muchas ¿Te gracias. prendió tu teléfono, Jorge? Jorge, ¿verdad? tenéis prendido tu teléfono. Tenéis Sí, prendido el teléfono y no se oye mucho al diputado Boric. Sí, no, eso, esperamos la posibilidad de una nueva propuesta del gobierno para poder discutirla en este espacio. Yo estoy reemplazando a la diputada Gail Yomans, que es presidenta de la Comisión de Trabajo, por si acaso, que ha estado más arriba de este debate. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Boric. Senador Coloma. Gracias, presidente. La verdad es que yo creo que yo creo que los temas, por ahí estamos en una mixta y han sido bien debatidos, y creo que a esta altura no hay mucho tema distinto. Yo quiero hacer dos comentarios breves, digamos, respecto a lo que dijo el diputado Boric. El primero tiene que ver con el tema del tema macro, cuando hablaba de que el Estado no estaba a la altura respecto de la forma de enfrentar la pandemia, y
particularmente hace referencia a la deuda, y yo creo que no tengo recuerdo de otro momento en la historia que Chile haya contraído más deuda. Incluso ha sido parte de los problemas de clasificación de riesgo que hacen que suban los intereses de la deuda, o había que hacerlo. No estoy diciendo que no haya habido que hacerlo, porque cuando hay un drama de esta naturaleza hay que recurrir a todos los recursos, tanto estaban potencialmente se podían lograr. O sea, yo de verdad siento que cuando uno dice como un argumento, yo no los tengo, falta más, endeudarse más, yo no lo puedo compartir menos en ese sentido, porque creo que es parte de la realidad es que había un esfuerzo inmenso en todo tipo de ámbitos, claro. Yo no sé qué otro país equivalente al nuestro ha hecho un esfuerzo mayor. Así que en eso yo quiero ser, respecto a ese, no lo quería por lo menos dejar sin comentario. Y lo segundo, algo dijo el diputado al final, bueno, esto es un tema que no paga el Estado, si pagan los pequeños empresarios, y ellos son los que básicamente se hacen cargo de este reajuste del ingreso mínimo. Y si estamos todos de acuerdo que estamos en el momento más difícil de muchas décadas respecto de la capacidad de la pequeña empresa para poder asumir sus compromisos y no solamente pagar sueldos, sino que poder mantenerse. Y estamos haciendo un esfuerzo grande para eso. Claro, yo creo que para el gobierno sería fácil, sería popular. En un momento popular es muy importante decir, mira, el salario mínimo puede ser mucho más alto. Algo meritorio que ha tenido los distintos ministros de Hacienda, distintos gobiernos, es bien responsable en esta materia. Me acordé finalmente lo que dijo a propósito del ministro Velasco, que esto fue la misma crítica que se le hizo en su momento, y el salario mínimo, cuando estaba el ministro Velasco, fue aprobado con los votos de la oposición. Fue una cosa medio surrealista, porque también se decía que en otro momento, y una parte de los partidos de gobierno, fue una cosa bien mezclada, porque hubo sectores del gobierno de la época que decían de que igual había que subir más, y el ministro de Hacienda Velasco, que se hace referencia, decía que había que ser responsable, porque de lo contrario los efectos en el empleo iban a ser muy complejos. Entonces aquí lo que tenemos, hay una ecuación obvia entre salario mínimo, entre pequeña empresa y entre empleo. Y si tenemos crisis, porque son los elementos que influyen en los salarios mínimos, tienen que ver con el crecimiento y con el empleo. Y si tenemos esa cifra en momentos duros, no sé cómo podría uno concluir de que tiene que ser un salario mínimo, que me encantaría que fuera mayor, pero mayor que planteado con los criterios que ha planteado el ministro de Hacienda, objetivamente se hace muy, muy complejo. Así que yo creo que es una propuesta importante, una propuesta que yo creo que está dentro de todos los marcos aceptables, y ojalá que podamos dar una señal al país, digamos, de compromiso con ese camino. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Le damos la bienvenida al diputado Silver y al diputado Schilling, con lo cual ya estamos completos, si no me equivoco, señora Soledad. Sí, es presidente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? El diputado Barros había pedido la palabra, presidente. Don Ramón, tiene la palabra. Gracias. No lo había visto, perdón. Gracias, Jorge. Oye, no, en relación al comentario del diputado Gabriel Boric, decir lo siguiente. También lo planteó el senador Coloma, esto no lo paga el Estado, por lo tanto esto no es que el Estado tenga que hacer un mayor esfuerzo, sino que este es el esfuerzo que hace el mundo privado más bien. Por otro lado, también tenemos en este año la incorporación del ingreso mínimo garantizado, que viene a sumarse, ¿no es cierto?, a este reajuste. Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa es al final, con el número de personas desempleadas, lo que estamos haciendo, si subimos mucho el mínimo, es establecer una barrera de entrada a la contratación de personas. Ayer en la Comisión de Trabajo, junto con el ministro, discutíamos el tema del bono de clase media. Y si bien es cierto, obviamente discutíamos respecto a los problemas que tuvieron algunas personas que aparentemente pudieron haber cometido algún tipo de error, pero entre pito y flauta igual 1.200.000 personas aproximadamente recibieron el bono correctamente, y hay un cuestionamiento sobre 400.000 más, no sé, por los bonos IFE, etcétera. Por lo tanto, esto no se trata de cuánto es el esfuerzo que hace el Estado, o si se va a aprobar o no se va a aprobar el segundo 10%. Esto se trata de cuál es el reajuste para este año, que es similar al reajuste que aprobamos todos
en gobiernos sucesivos, incrementado este año con el ingreso mínimo garantizado. Si uno piensa además en las gratificaciones que reciben esas personas, el reajuste aún es mayor. Por lo tanto, yo creo que, dado el estado del empleo en Chile, me parece particularmente delicado que impongamos una barrera de entrada al final. Y esto no tiene que ver con cuánta plata uno pone plata del Estado. Para eso está poniendo a través del ingreso mínimo garantizado y más todo el resto de paquetes de medidas. Por lo tanto, yo no sé si al final esto da como para que sigamos estirando este elástico. Ya estamos entrando prácticamente al mes de noviembre sin que tengamos humo blanco respecto a este tema. Así que yo estaría más bien por respaldar y seguir respaldando lo logrado por el Senado en el proceso anterior. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barros. Senador Montes. Gracias, presidente. Lago Mira, también. yo en primer lugar sobre la conversación sobre si hay mayor o no mayor capacidad de endeudamiento y cuál es el nivel de la deuda. Primero, Chile ha tenido otro periodo de mayor endeudamiento que ahora, para aquí estamos con... Y yo creo que el tema de la deuda hay que discutirlo. Y hay que discutirlo no solo la deuda pública, el tema de la deuda privada es un problema serio. El problema serio de los sectores, y particularmente de gente que invirtió afuera con deuda interna, con deuda en Chile. Y eso es una cuestión que en algún momento debiéramos discutir con el ministro de Hacienda, porque se nos puede transformar un problema más que por el lado público, por el lado privado, o tanto con uno como con otro. Bueno, dicho eso, creo que siempre que discutimos el salario mínimo tenemos tres criterios: inflación, productividad y equidad. Y ahora se agrega lo que decía el diputado Boris, se agrega el tema de protección social, que es un tema candente hoy día y muy central. Yo tengo una opinión ya hace mucho tiempo de que este rol del salario mínimo como piso que la sociedad establece para un piso mínimo para todos los que trabajan, yo no encuentro que sea justo el que tenemos, y puede ser más, y por lo tanto tenemos que exigirnos que sea más. Es cierto que vivimos una coyuntura particularmente compleja de la economía, pero este es un argumento que se da todo el tiempo para todas las coyunturas y los distintos gobiernos, como que es natural de que tengamos un piso del tipo del que tenemos. El otro rol que juega el salario mínimo es el salario base en muchas actividades. Por favor, no nos olvidemos de eso. El salario mínimo en los restaurantes, en buena parte del retail, es la base a partir de la cual se agregan las comisiones. Es un piso que es muy relevante cuando las personas están enfermas, cuando no reciben comisiones, en muchos otros momentos de su vida. Y el tercero, el reajuste, un porcentaje de referencia para el reajuste en las negociaciones colectivas, para el resto. Yo informé la otra vez que hablando con Bárbara Figueroa me decía que estaban entre 3 y 5% los reajustes en las distintas negociaciones colectivas. Aquí estamos por debajo de eso y esto tiende a bajar el resto, el techo al menos. Yo creo que no queda otra que aprobar esto, porque lo otro es no tener reajuste. Creo que lo más estimulante es que se vuelva a discutir en abril, por lo tanto es un debate abierto, es un debate abierto y no se cierra acá. Sin embargo, yo creo que es bueno que cuando cumple un año el ingreso mínimo garantizado lo evaluemos, le diría al diputado Barros, porque no está clara la función. Y la verdad que es necesario evaluarlo, si sirvió este instrumento o no sirvió y en qué sentido sirvió. Y yo creo que debería ser uno de los programas o políticas públicas a evaluar el próximo año, porque a lo mejor estamos, como nos decía la OIT y como nos decía distintos especialistas, el instrumento es un instrumento muy discutible al menos. Y en relación al tema de protección social, que yo creo que es un tema que tenemos que nosotros, presidente, preocuparnos, porque se ha alargado más la situación. Este incentivo al empleo que se supone que va a permitir incorporar personas y tener ingresos, el proceso de desarrollo ha sido lento y ojalá que sea más rápido, pero no ha sido lo que se espera. Bueno, espero que sea mucho más rápido. Pero lo concreto es que hay familias pasándolo muy re mal hoy día. Y no solo de sectores de más bajo ingreso, de distintos sectores. Y eso es lo que sitúa el 10%, el segundo 10% en un rol. Entonces, es muy importante cuanto antes, ministro, que nos explique qué va a hacer con el IFE en octubre. O sea, ya estamos en esta etapa bien avanzado del mes. No sé si alguien sabe, pero no sé si efectivo, como se dice, que va a ser 50% del último IFE de 100, ya septiembre fue 70%. Pero todas estas cosas van a ir generando problemas. Además, no veo la razón por la cual no se anticipa, no se dice, porque eso le permite planificar a la familia. Entonces, yo creo que sería bueno saber cuanto antes el tema de protección social. Se nos va a transformar el tema de protección social en un tema muy importante
Ya lo es, pero va a ser más en el debate incluso político, y sería bueno que el ministro anunciara, no tiene por qué ser secreto esto, no entiendo por qué, y a lo mejor discutirlo también en algún momento. Yo voy a apoyar la última propuesta del Senado porque no tenemos alternativa, lo otro sería que no hubiera reajuste y no tienen, por bajo que sea, la verdad que es lo que hay. Gracias, senador Montes. Senador Lago. Sí, gracias. A ver, el salario mínimo, en general hay una escuela de opinión que aplica no digo una simpleza, pero el criterio de decir, bueno, vamos a echar más alto el salario mínimo, menos empleo se va a contratar. Lo cual, en términos, si usted quiere, simple, tiene algo de razón, pero la experiencia y los estudios indican que dentro de ciertos márgenes, aumentos de salario mínimo no generan necesariamente un mayor desempleo, ¿ya? Eso está archiestudiado, véase universidades, académicos, la OIT. No estoy diciendo que sea un aumento al infinito no va a generar un efecto en el empleo, no estoy diciendo eso, pero dentro de ciertos márgenes genera efectos positivos. Segundo, y más allá de las consideraciones prácticas, que creo que fueron anunciadas por varios, senador Monte, entre otros, que esto es lo que hay, y si no sabemos nos quedamos sin nada, quiero decirles que junto con esa referencia para negociaciones colectivas, para aquellos sectores que están ciertamente por sobre el salario mínimo, pero que toman este reajuste como el benchmark para rehacer esas negociaciones, también no es menos cierto que en particular en las pymes, las medianas empresas, en menor medida las pequeñas, su promedio de remuneraciones en algunos casos está sobre el mínimo. Y eso sí también genera tal vez una presión en esas pequeñas y medianas empresas. Y cuando hablamos que son en las pequeñas y medianas y microempresas que concentran buena parte del empleo en Chile, y entendiendo que esos son recursos que no salen del Estado, sino que salen al final de los excedentes de los empleadores, de la empresa, genera una tensión que yo creo que tampoco podemos desatender. Con todo, yo habría esperado más de este reajuste. ¿Ah? No me quiero descuadrar con una cifra, pero creo que era posible, sobre todo para dar una señal. ¿Dónde creo yo que tenemos un elemento que ayuda a avanzar con esta propuesta del Ejecutivo que no me deja muy contento? Es que vamos a tener que revisar esto en abril. Y creo que eso fue fundamental a la hora de conseguir el apoyo para este proyecto de salario mínimo. Por último, quiero decirles que, y lo voy a vincular con la comisión mixta de ayer, para los que participaron de ella, ¿ya? Las medidas de depreciación sí tienen un impacto en ciertos segmentos y niveles, pero no es menos cierto que en un periodo que estamos viviendo, la pregunta que se hace mucho es si esos apoyos son los más efectivos o tal vez se requiere más apoyo tal vez a los ingresos de la familia para algún elemento reactivador. Si yo estoy con un nivel de estancamiento económico, con la economía no creciendo sustantivamente, con capacidad instalada ociosa, tal vez no requiero invertir más en capital y sí requiero generar más demanda agregada. Y creo que por esas razones que hay quienes sostienen de que si bien la depreciación tiene efectos positivos en ciertos segmentos, hay otros sectores que se ven más beneficiados, que usted podría inyecta más recursos tal vez ya a la familia, ya sea mediante como buena parte de las políticas que hemos implementado hasta ahora. Eso es, yo voy a aprobar lo que viene del Senado, vamos a tener la posibilidad de revisarlo a la luz de lo que ocurre con la economía a partir de abril del próximo año, y esto va a empezar a regir, entiendo yo, a partir del 1 de septiembre, con efecto retroactivo. Eso es. Gracias. Gracias, senador Lago. Diputado Fran Sauerbaum. Gracias, presidente. No, solamente hacer una alusión respecto a lo que el senador Montes decía de cuáles eran los aspectos que consideramos para hacer los reajustes. Uno de los más importantes que se ha venido considerando, ¿cierto?, ha sido el nivel de crecimiento del país. Evidentemente, este año vamos a tener un decrecimiento muy importante, alrededor del 4%, y por lo tanto esperamos que este salario mínimo nos ayude a recuperar empleo, porque más que nuevos reajustes, los trabajadores requieren un empleo. ¿Y por qué es tan preocupante, presidente, que tengamos hoy día un nivel de salario más alto? Porque fíjese que con todo lo que se ha hecho durante estos últimos días, por ejemplo, en este subsidio al empleo, en 10 días o 12 días, algo así, las postulaciones apenas han llegado a 60.000. Eso quiere decir que aquí no hay un problema de recursos, sino que hay un problema sanitario que no se ha podido resolver. Y entonces se nos mezclan dos cosas, un nivel de salario que las pymes no pueden pagar y otro el aspecto sanitario, porque hoy día las zonas en donde están en etapa 2
¿cierto? Que no han podido pasar a la 3, tienen sus restaurantes cerrados, el comercio, la mayoría cerrado, y por lo tanto, independiente de que tengamos motivaciones para la contratación, esa no se está produciendo. Entonces, aquí lo uno respecto de la ayuda social que tenemos que tener, porque mientras el mundo laboral no se reactive, vamos a tener que tener sin duda un ingreso de emergencia extendido. De mi punto de vista, hoy día es súper necesario que, como decía el senador Monte, lo anunciemos para darle tranquilidad a la familia. Hay zonas como la mía, por ejemplo, que es agrícola. Vamos a tener afortunadamente 10.000 trabajadores que van a ingresar al mundo del agro estos días, junto con el Memo Barro, que también seguramente también tiene muchos trabajadores, pero sin duda en las zonas agrícolas vamos a hacer la excepción. Por lo tanto, esta indexación del salario mínimo al crecimiento, evidentemente hoy día se desacopla. Estos 6.000 pesos pueden parecer insuficientes, pero también recordemos que fueron las pequeñas empresas los que vinieron a hacer la solicitud a la Cámara de Diputados y al Senado para tratar de mantenerlo en esta línea y volver a discutirlo en el mes de abril, dependiendo de los niveles de crecimiento que tengamos durante el año. Así que yo creo que no hay mucho más que discutir y evidentemente vamos a aprobar estos 6.000 pesos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sauer. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? El diputado Chilling está pidiendo la palabra, presidente. Don Marcelo. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Presidente, yo creo que es de toda evidencia que hay necesidad de un reajuste del salario mínimo. Si bien ateniéndose a la realidad, el ministro Briones se refugia en el crecimiento cero del IPC para decir, bueno, no es necesario un mayor reajuste porque no ha habido deterioro del poder adquisitivo. Todo eso es cierto, pero también es cierto que descomponiendo el alza del IPC, la parte de alimentos tiene un incremento de alrededor del 3%. Y los salarios bajos en lo que más se gastan, bueno, es precisamente en alimentación. También es cierto, como arguye el ministro Briones, de que la economía y las empresas no están en condiciones de hacer un esfuerzo mayor hoy día, bueno, por las circunstancias conocidas. Entonces todo ello avala la idea de un reajuste del salario mínimo que sea prudente y también avala la buena idea de que en 6 meses más, en abril, se vuelva a conversar sobre el tema para ver si han cambiado la situación y se pudiera hacer un esfuerzo mayor. Pero todo esto es razonable pensado el problema con el esquema mental de siempre. Ya alguien lo mencionó, que metamos en la juguera el crecimiento de la economía, el índice de precios del consumidor, el aumento o disminución de la productividad, etcétera, etcétera. Y veamos qué resulta de ello. Bueno, esa es la manera tradicional. El problema, estimado ministro, como se lo alcancé a comentar, bueno, en varias sesiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y también en la sala de la Cámara de Diputados, y aprovechando que caminaba un día por el pasillo, también en el pasillo se lo planteé, ¿por qué no ponemos esto en una perspectiva que le dé a entender a la ciudadanía que hemos escuchado el clamor que se viene expresando desde octubre del año pasado y ratificando una y otra vez? ¿Para qué vamos a hacer la historia del cuento? ¿Y por qué no, junto con decir en 6 meses más nos juntamos de nuevo y vemos qué se puede hacer en lo inmediato, poner una perspectiva de más largo aliento con más actores que son los directamente involucrados? Viernes 13. ¿Por qué no una especie de consejo económico social donde estén los empresarios, donde estén los trabajadores, donde esté el sistema político, donde esté el gobierno, y poner esto en una perspectiva más larga, con una meta más ambiciosa, que en 3 o 4 años el salario mínimo estará al menos en el nivel de la línea de pobreza definida oficialmente por el Estado de Chile, que si fuera la cifra de hoy día son 456.000 pesos. ¿Por qué no hacer esto?
Usted, ministro, podría tomar la iniciativa, así como ha invitado a unos economistas a revisar nuestro sistema tributario. Bueno, invita a los actores reales. ¿Por qué tiene que venir el señor Barros o el señor Sauerbaum a hacerse cargo de los problemas del empresariado? ¿Por qué no los invita a hacerse cargo ellos mismos de sus problemas en este consejo? Y con un propósito bien definido, pues, que entre todos adquiramos el compromiso de llevar el salario mínimo a un salario mínimo decente. ¿Es esto pedir imposible? ¿Es una utopía? ¿Peras al olmo? No, pues ministro, si no estamos tan lejos. Además, yo quiero darle la mala noticia de que el incremento del salario mínimo, incluso aunque fuera superior a lo que usted está proponiendo y que ha aceptado el Senado, va a dejar las cosas para los trabajadores que lo ganan en los mismos términos, sobre todo aquellos que quedan debajo del ingreso mínimo garantizado de los 300.000 pesos. Porque aquí va a operar la ley de los vasos comunicantes. Sube el salario mínimo, baja el subsidio del Estado. ¿Para qué? Para quedar siempre en los 300.000 pesos garantizados. Consecuencia psicológica de este mecanismo, estuvieron hablando que habían subido el salario mínimo y a mí no me tocó nada. Dicen que lo subieron 6 lucas y a mí me siguen pagando 300 lucas. Entonces, esto también es algo que deberíamos incorporar en la reflexión, señor ministro, porque nuestros actos producen consecuencias en la ciudadanía. No queda indiferente con las cosas que nosotros hacemos, decimos, votamos, aprobamos o rechazamos. Anímese, ministro, tome la vanguardia de este asunto. Si lo hace, yo voto a favor, naturalmente. Si las cosas quedan como están, voto en contra. Pero no por lo insuficiente de la cifra, sino que sobre todo porque no hay ningún cambio mental, cambio de actitud, no hemos escuchado nada, no hemos aprendido nada. Todo el mundo sale a decir, escuchamos la voz del pueblo, después de que 6.100.000 le ganan a 1.600.000, pero en realidad todo sigue igual, pues. He dicho con toda solemnidad, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Chilling. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Vamos a proceder entonces, diputado Boric. No, solo hay un momento para justificar el voto cuando votemos. ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto. Bien, solamente un par de comentarios antes de proceder a la votación. Respecto del IFE, yo entiendo que el IFE ya se avisó que en el mes de octubre se pagaba el 50% y se acaba. Por lo tanto, algunas de las cosas que aquí se plantearon, si se quisiera revisar esa situación, necesariamente tiene que ser a través de una modificación legal, o sea, de una ley, porque no quedó establecido como facultad administrativa la posibilidad de que solo el Ejecutivo decidiera llevarlo a noviembre o diciembre, que es lo que se ha estado planteando y se ha conversado por algunos. Es bueno que tengamos claro eso. Yo no sé si el ministro tiene algo más que decir al respecto, pero entiendo que lo de octubre ya está definido y comunicado. Así lo tenía entendido yo. Y efectivamente, bueno, la propuesta, como se ha dicho, obedece a la realidad que vivimos. Siempre uno piensa y pide más o busca que las señales sean mayores. Es cierto que se nos va a generar una dificultad con el ingreso mínimo garantizado. Al aumentar un poco el salario mínimo disminuye el subsidio y eso tal vez habría que claramente aumentar ese umbral también para ir teniendo una cierta proporcionalidad. Pero bueno, señora secretaria, estamos en lo que estamos. Está la votación entonces de la propuesta, de reponer la propuesta del Senado. Yo le pediría que la sometiera a discusión ya que no hay otra alternativa sobre la mesa. Bien, el señor presidente entonces pone en votación
la incorporación de un artículo 1 nuevo que hizo el Senado en segundo trámite constitucional, artículo que dispone que a contar del 1 de septiembre de 2020 se eleva a 326.500 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. Diputado Barros. Voto a favor. Diputado Boric. Secretaria y presidente, voy a explicar brevemente mi voto. Las comisiones mixtas, hasta donde yo entiendo, son momentos en los que, producto de la discrepancia existentes entre las dos cámaras, se busca llegar a un acuerdo en torno a modificaciones que se propongan por parte de las partes. Nosotros desde la Cámara, la oposición desde la Cámara, nos abstuvimos, no rechazamos, nos abstuvimos en la última votación y propusimos una alternativa, que es la renegociación, que el salario mínimo fuera de 6.000 pesos, pero la renegociación fuera en enero, o bien que se aumentara el monto a 10.000 pesos y que se mantenga en abril. Sin embargo, vemos como ha sido característico los temas económicos por parte del gobierno. Si bien entendemos el contexto, creo que se pueden hacer esfuerzos mayores. Sé que este no es un esfuerzo exclusivo del gobierno, que acá se le está pidiendo también a las pymes, pero no son solo las pymes. Y como decíamos en el debate, todo esto está muy vinculado con el tema de previsión social, todo está vinculado con el tema de la precariedad, la desigualdad, la inequidad en la redistribución del ingreso. Y por lo tanto, no habiendo ninguna modificación ni sustantiva ni cosmética, ninguna modificación a lo que votamos en la Cámara, yo no puedo sino mantener mi voto de abstención. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. Voto a favor, he votado, no sé, muchos años el salario mínimo, creo que solo en 4 ocasiones no lo he hecho con vergüenza, pero ahora con más vergüenza, porque creo que la sociedad chilena puede y tiene que exigirse pisos de protección y pisos básicos mayores. Hay gente que considera que 3.50 es un piso, 3.20 y tanto es un piso razonable. La verdad que hemos pasado de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita y no hemos avanzado en esto lo que corresponde. Y esto es un problema de discusión, como decía un sacerdote, ética, es una discusión política y es fundamentalmente una cuestión cultural. Mucha gente vive con ingresos muy, muy superiores y es posible que nuestra sociedad haga un esfuerzo mucho mayor y analice las profesiones y las actividades donde se paga el mínimo. El 18% de los que ganan el mínimo trabaja en gran empresa. No es solo pyme, el 18% trabaja en grandes empresas. Por eso creo que esto no es para quedar satisfecho, esto ante la ausencia disyuntiva entre no tener reajuste o tener esto, yo voto por lo que sostuvo el Senado, porque creo que en abril podríamos tratar de mejorarlo. Gracias, presidente. Diputado Sauerbaum. Por favor. Diputado Chili. Señora secretaria, como el ministro no respondió a mi invitación, voto en contra. Diputado Silver. Presidente, señora secretaria, estimados colegas, a ver, voy a aprovechar de fundamentar mi voto. Nosotros de manera consecuente y coherente en la Cámara de Diputados sostuvimos efectivamente una posición respecto a lo que era el salario mínimo. Obviamente está directamente conectado también con los subsidios de carácter estatales. Y siempre sostuvimos que la situación actual que vive el país desde el punto de vista económico no solamente se puede explicar o traducir en términos sanitarios. Si tuviésemos simplemente una pandemia que explicara una caída del empleo o un shock económico o un estancamiento respecto del crecimiento estructural explicable solamente a la pandemia, la verdad es que tendería a aprobar efectivamente este reajuste, entendiendo que a partir del proceso de vacunación, de la salida obviamente del confinamiento, la verdad es que la economía debiera desralentizarse y obviamente reactivarse en términos económicos, más aún cuando viene un periodo estival importante para la creación de empleo, principalmente asociado al retail y por supuesto el sector agrícola, y eso obviamente ha sido
la tónica de los últimos 20 años en materia de empleo. Y ahí en consecuencia uno entendería que en abril estamos en condiciones de tener nuevamente esta discusión y lo aprobaría sin mayores problemas. Me refiero a la propuesta que hoy día tiene el Ejecutivo de por medio y de manera presente el señor Ministro de Hacienda. Pero la verdad es que esta crisis, en este caso, es de carácter social. El shock del punto de vista económico, el impacto en las cifras de crecimiento viene de larga data y principalmente traducido en lo que se refiere al estallido social. Recordemos que esta crisis, solamente para llevarlo del punto de vista económico, y no me quiero hacer hoy día presente el tema del conflicto social, cultural, derechos humanos que hoy día tiene enfrentados, en este caso los chilenos en nuestro país, le costó, por ejemplo, al Banco Central para contener la escalada alcista del dólar cerca de 20.000 millones de dólares. Pongo en contexto que finalmente decisiones cortoplacistas terminan costándonos más caro, obviamente, a los chilenos. Y esta crisis, como digo, es sanitaria, pero por supuesto también es de carácter social, que tiene que ver con el tema de acceso, en este caso de oportunidades, la redistribución del ingreso. Nosotros tenemos que saber, obviamente, leerlo y traducirlo como corresponde desde el Congreso Nacional y también desde el Ejecutivo. Siempre hemos sostenido que para la paz social es necesario, obviamente, la justicia social y en consecuencia aquí también un efecto de que quienes ganan menos se sientan partícipes de este desarrollo, de este crecimiento que esperamos exista en nuestro país, le hace bien al final no solamente a quienes son beneficiarios del salario mínimo, sino que también produce un efecto sinérgico respecto del resto de la economía. Y aquí tenemos un contrapunto que a mi juicio debió haber estado presente en el debate del salario mínimo con el gobierno y por su intermedio con respeto con el ministro, en este caso de Hacienda. Son estas justamente las decisiones quienes, del punto de vista económico, impactan en negativo respecto de la paz social, como acabo de señalar, en la medida que no exista también gente que se sienta parte, obviamente, del desarrollo de los chilenos. Ustedes dirán, hoy día son el estado de la finanza actual. En economía se llama un carry forward, una suerte de llevar efectivamente para adelante, así como respecto de un presupuesto contracíclico, lo sustantivo es aumentar obviamente la carga pública y el nivel de inversión, que es obviamente lo que vamos a tener seguramente en el debate de la ley de presupuesto respecto al gasto fiscal. Hoy día también en indicadores como el salario mínimo era especialmente sensible haber tenido un aumento significativo que genere respecto a quienes ganen menos un sentirse parte del modelo de sociedad y de crecimiento, en este caso que aspiramos tenga la economía durante los próximos meses. Si no nos sentimos todos partes del progreso, esta fractura social va a continuar existente y si hacemos un zoom respecto del impacto de la economía, nos va a generar mayor retroceso y estancamiento respecto, obviamente, de una economía que debe volver a crecer. Y en consecuencia, señor presidente, yo me voy a abstener, como digo que hay una muy mala decisión del punto de vista de la lectura social y como digo que va a tener un impacto, a mi juicio, negativo en el crecimiento general de la economía. Gracias, presidente. Presidente. Yo voy a votar a favor, presidente, secretario. Entonces queda aprobada la propuesta del Senado para incorporar un artículo 1 nuevo por 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Bien. Eso es todo porque el otro se había aprobado, ¿no es cierto? Eso es todo porque la discrepancia era solamente esa, presidente. Muy bien. Senador Coloma. Tiene que activar el micrófono, senador. Micrófono, Juan Antonio. No, me estaba despidiendo por otra comisión. Era un gesto fraterno. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. Señor ministro, ¿quiere decir algo? Presidente, brevemente, si me permite. Sí, por supuesto, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, muy brevemente para agradecer. Yo sé que este es un tema difícil, vivimos un momento difícil. Acá han surgido varias ideas, diputado Schilling,
diputado Silver, lo hemos conversado, y yo quiero decir que recogemos esos puntos y ojalá para el reajuste del mes de abril podamos incorporar esa mayor apertura de diálogo, con más tiempo quizá con nuevos actores, que yo creo que es necesaria, y también dejarlos invitados a otra reflexión que creo que nos convoca y se señaló acá, y yo creo que es fundamental, que es el tema de cómo vamos a enfrentar la informalidad laboral. Obviamente esto no es algo de la noche a la mañana, pero ahí tenemos un problema y una deuda enorme, enorme. Como país nos está pasando la cuenta, no solo en materia de seguridad social y de apoyo a las familias en momentos difíciles, sino que también los temas de pensiones, temas tributarios, y por lo tanto creo que esa es una agenda rica que hay que avanzar. Aprovecho simplemente de señalar, y lo he manifestado en las comisiones, que junto al Ministerio del Trabajo estamos trabajando en el libro de remuneraciones digital, que nos va a permitir conocer las remuneraciones de los trabajadores, algo que no conocemos hoy día, y poder separar las distintas componentes, que tampoco lo conocemos hoy día, aunque parezca increíble en el siglo XXI. Así que yo creo que hay harto para avanzar acá. Avanzar también en el finiquito electrónico, que lamentablemente es algo que la interpretación de Contraloría fue que solo podía ser válido en pleno siglo XXI para la crisis, para la pandemia, en circunstancias que debería ser un instrumental valioso para poder avanzar de forma permanente en mejores prácticas. Así que yo creo que tenemos harta agenda. Solo agradecerle sus comentarios, sus sugerencias y la buena disposición en esta votación, en este proceso. Gracias. Gracias, ministro. Muy bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias por la presencia a todos. Gracias, la grabación ministro. Se ha detenido. Gracias. Don Eduardo, diputados, senadores.